Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Pregunto si me escuchan en este momento. Sí, licenciado, sí. Licenciado. Dile un poquito más de voz. Sí, licenciado, se le escucha. Come, licenciado, solo eso. Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Previo a ello, les he remitido ya la hoja donde están los lineamientos para poder realizar el trabajo que va a ser ponderado en este segundo parcial. Pues una parte del trabajo pues lo va a constituir la zona que ustedes van a ponderar en determinado momento para poder tener derecho a su examen final. Por favor, activen sus cámaras, por favor, en este momento. Yo creo que ahorita la mayoría sí puede conectar si no tiene ningún inconveniente, para que no sea solo un monólogo, por favor. Activen sus cámaras, por favor. Yo voy a estar verificando. Virgilio Josué, Feliciana Isabel, Jamie Paola, Melanie Dairet, por favor. Voy a estar pasando mejor de ahora en adelante. Virtualmente voy a estar pasando asistencia. El sistema me indica a mí si activaron cámara o no activaron cámara durante su sesión. ¿Por qué? Porque después resulta que necesitan más de 1 o 2 puntos y empiezan a decirme que sí estuvieron presentes en las clases, que hicieron todos los trabajos, que estuvieron atentos, pero la realidad me demuestra que no han estado presentes en las clases, que lejos de que en algún momento pues yo pueda ver que sí han querido pues participar, no los he visto presentes. Entonces mejor para evitarnos inconvenientes lo vamos a hacer así. Yo paso lista y ya el sistema me indica a mí quiénes activaron cámara y quiénes no. Vamos a ver ahorita si voy a, dame un segundo, de una vez voy a activar esta extensión.
Ok, ya estamos listos. 146 personas del momento. Bueno, 140 y ahorita se acaba de conectar otra y se desconectó. Bueno. Vamos a iniciar con el trabajo. No sé si ya todos pueden visualizarlo en pantalla para que aclaremos algunas dudas al respecto. No haya ningún problema al momento de presentarlo. El trabajo, pese a que lo van a iniciar en grupo, se va a presentar de manera individual. Es decir, cada uno tiene que hacer su propio trabajo. La idea del grupo es para discutirlo, para discutir algunas situaciones o la redacción de los documentos que se van a presentar. Esa es la idea de, al final, de que en el grupo se discuta la realización del trabajo, no porque solo uno vaya a trabajar o solo de pronto el coordinador o la coordinadora pues vayan a ver eso, sino es un trabajo en conjunto. El trabajo, la actividad del coordinador y su coordinador es más que todo para que modere, para que en algún momento se puedan reunir los trabajos o se pueda tomar la decisión respecto a las ideas de redacción. ¿Eso qué implica? Implica varios factores que al momento de presentar el trabajo, el coordinador y su coordinador me tienen que indicar quiénes trabajaron, quiénes no trabajaron, quiénes realmente siguieron indicaciones y quiénes no. También me va a permitir trasladarles información con relación a sus dudas. Si tienen sus dudas, los coordinadores son el canal de comunicación conmigo para poder resolverles sus dudas. ¿Por qué motivo? No puedo llegar a la cantidad completa de alumnos, pero eso sí, a través de sus coordinadores se pueden unificar dudas que realmente pues sean válidas y resolverlas para que puedan ustedes tener una información fiable. Ojo, trabajos incompletos no recibo. De una vez se los digo. Yo no recibo trabajos incompletos. Licenciados, que me hizo falta un documento. Me hizo falta solo el aviso al registro de procesos accesorios. No lo recibo. Trabajos incompletos no recibo. Si meten dentro de su trabajo hojas en blanco para rellenar pensando que yo no me voy a dar cuenta que les hicieron falta documentos, mejor ni se molesten porque no voy a recibir ese trabajo. Tiene que estar completo. No voy a recibir, para que ustedes tomen en cuenta, no voy a recibir trabajos que sean hechos a última hora. Se notan la letra, se nota el trabajo y no los voy a recibir. Número 3, trabajos que alguien más les haga, tampoco los voy a recibir. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Créanme que tengo métodos para darme cuenta si la letra es de ustedes o no es de ustedes. Evítese complicaciones, después terminan molestos y no hay necesidad de que se enojen por esas cosas. Esto les va a ayudar a ustedes, los trabajos son a mano. Esto no me va a ayudar a mí, les va a ayudar a ustedes para mejorar su práctica notarial. ¿Cuál es el problema que he visto? Por ejemplo, los que no tienen la información, los que no asisten a clases, obviamente no van a tener conocimiento de eso y pues ahí no puedo hacer nada con eso. Para que vean, apuntes. Tengo en Classroom 256 alumnos. Ahorita solo hay 153 conectados. 153 alumnos conectados de 250. Es que quiero decirles que prácticamente es casi un 50% que no está asistiendo a clases virtuales, que son importantes. Por lo tanto, no van a tener la información o muy pocos llegan a tener la información de lo que realmente ha significado la clase. Número, bueno, en ese mismo orden de ideas, de los que se conectan, algunos solo se activan la conexión pensando que pues al final van a engañar al catedrático. A mí nunca me van a engañar, los que van a engañar son ellos, están en sus actividades, están en otro lado y pues bueno, respeto la posición de uno, es libertad. La San Carlos tiene eso muy, cada uno es responsable de su preparación y pues cada uno decidirá si en este curso aprende o no aprende.
Entonces, para que lo tomen en consideración, después voy a sacar un listado de las personas a las cuales no les he recibido el trabajo, que si no lo hago público, lo voy a utilizar. Si alguno de ellos me dice, mire, es que fíjese que me hizo falta algo, terminan molestos y terminan alegando, entonces tienen dos posiciones. O hacen el trabajo bien, o se conforman con la nota de su examen, pues en ese caso ustedes sabrán si arriesgan por lo menos 10 puntos de su trabajo. En este semestre un punto es muy importante. Entonces, ahí sí que ustedes sabrán, va a ser decisión de ustedes. Yo voy a tratar de apoyarles, inclusive estoy, como les dije a ustedes, preparando ya los talleres para poder mejorar en su práctica y su técnica notarial, pero sí me ayudaría bastante pues que ustedes pusieran de su parte. Si no, tampoco es obligación, pero quedará a consideración de ustedes. Bueno, dentro de los lineamientos del trabajo, les voy a trasladar el proceso sucesorio, sí o sí lo tienen que hacer completo. Eso va para todos los grupos. ¿Qué es lo que tenemos que definir? ¿Qué grupo va a ser testamentario? ¿Qué grupo va a ser, lo va a llevar por la vía intestada? ¿Y qué grupo va a ser únicamente va a seguir eso a través de una donación mortis causa? Lo otro, un asunto asignado, que ese va a ser diferente para el tema de la clase, pues yo se los voy a asignar también para cada grupo. Yo les voy a trasladar el listado con cada grupo y qué asunto le va a tocar a cada uno redactar. Y punto número 3, para que ustedes lo tomen en consideración. El 3 es un proyecto de ley que incluye ¿qué? Asuntos de jurisdicción voluntaria que no estén contemplados para el notario, es decir, que no le haya sido trasladada la competencia aún al notario. Tienen que discutirlo bien, tienen que pensarlo bien, no solo hacer un proyectito de unos cuantos artículos y que al final no tengan ninguna relación con un proyecto de ley, tampoco copiar de otras cosas, porque a veces no tienen relación los artículos. Y solo esa parte les puede costar a ustedes que les baje puntos. ¿Por qué? Porque a veces me trasladan propuestas que no tienen nada que ver con asuntos de jurisdicción voluntaria. Los artículos son demasiado ambiguos, no los han pensado y se supone que ya ustedes como conocedores del derecho tienen que manejar una redacción inclusive en el tema de propuestas de ley. Número 3. Le estoy pidiendo más que todo que contemplen qué asuntos podrían incluirse. Si en dado caso se ampliara la jurisdicción voluntaria, ¿qué asuntos podría ser? Y les voy a dar el ejemplo. Yo les pido que cada uno tenga ideas, que no les copien a los otros porque se nota cuando se han copiado entre grupos, pero podría ser uno. El divorcio por la separación por mutuo consentimiento podría ser un asunto que podría ser parte de la jurisdicción voluntaria. Ese podría ser un tema. Y así, la idea es, ojo, en el Código Civil van a encontrar asuntos de jurisdicción voluntaria que actualmente pertenecen al juez o se pueden llevar únicamente en la vía judicial. Pero ojo, tienen que canalizar y estudiar si se pueden trasladar a conocimiento del notario y por qué, y hacer su proyecto de ley. ¿Qué otros asuntos también se podrían trasladar a conocimiento del notario? Eso también lo tienen que discutir. Para eso es importante. Las sesiones ustedes decidirán si se reúnen, si lo hacen de forma presencial, si lo hacen de forma virtual. Es conveniente que hagan un subprograma, qué día se van a reunir para discutir eso, cómo lo van a trabajar. ¿Por qué motivo? Porque les voy a pedir una hoja de cuántas veces se han reunido, qué es lo que han discutido, los avances en el grupo. ¿Por qué motivo? Porque si llega el último día, hay algunos, y les apuesto, porque no hace falta quien consiente eso, el último día está pidiendo los lineamientos de cómo hacer el trabajo. Y se desvela una noche y después llegan conmigo molestos, enojados, a pedirme que yo reciba el trabajo y yo ya no lo recibo. Se enojen, así
pataleen, hagan lo que quieran, pero no lo recibo. Porque se nota un trabajo hecho a última hora. Las líneas cruzadas, no ponen ni una hoja lineada atrás. Los documentos que deban ir en hoja simple, van en hoja simple, no de líneas, hoja simple, color blanco. Los documentos que tengan que ir en escritura, pues utilicen hojas papel español, ambos lados. Ya ustedes conocen la forma de redacción y no van a tener ningún problema. Entonces, con eso que sigan y luego, pues, el proyecto de ley, sigamos norma ZAPA 2.5 en todos los lados, en los 4 lados, letra dial número 12, ya ustedes saben cómo manejarlo. Hagan una pequeña carátula, obviamente, de su trabajo individual, pero en grupo, obviamente. ¿Qué va a hacer el grupo? Presentarme el proyecto de ley en conjunto. ¿Qué me tendría que presentar cada uno? Me tendría que presentar los 2 asuntos que le fueron asignados al grupo, y el proyecto de ley es únicamente para todo el grupo. Vuelvo y repito, 2 asuntos. El primero, el proceso desorio, ya les voy a decir yo al grupo que en qué vía se lo voy a considerar. El otro asunto que le voy a asignar al grupo. Y número 3, el proyecto de ley. Que eso ya va a quedar a consideración del grupo, pero me tienen que presentar únicamente por el grupo. No le recomiendo a los coordinadores y subcoordinadores no cargarse trabajo. Tienen que saber trasladar la información, ponerse de acuerdo y que todos trabajen y reunir la información, porque si no me van a presentar algo que realmente lo voy a ver y no se los voy a tomar en cuenta, les va a bajar puntos a todos. Los coordinadores no pueden hacer la función de papás. El que no quiere trabajar, solo anoten. Yo voy a revisar la hoja quien no trabajó, y obviamente si no trabajó, pero el último día me presenta un trabajo, voy a entrar yo en discusión, porque por eso le estoy dando la oportunidad que lo hagan en grupo. Entonces de ahí no se lo voy a tomar en cuenta. Tiene que ser en grupo, no puede ser individual. Tiene que ser en grupo. Entonces, partiendo de ahí, luego me voy a pedir que me trasladen los datos del coordinador y subcoordinador con sus contactos para formalizar el grupo y ya poder trasladar la información a través de ellos. ¿Dudas sobre esto que acabo de decir? Para aclararlas de una vez. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, disculpe, solo una pregunta. Esto que usted ahorita nos está pidiendo, lo del proceso sucesorio, como dijo usted, ya sea testamentario o intestado, le entiendo yo, ¿verdad? Que es más como lo que ahorita estamos viendo en la clase, desde el acta de requerimiento y todo eso, pero por ejemplo, no sé, en el aviso de la Corte Suprema de Justicia, o sea, lo que usted quiere es eso, es el aviso, usted no quiere el acuse de recibido. Exactamente. Los documentos. Ejemplo, a mí lo que me interesa es la redacción. Ajá, por ejemplo, igual lo de las solicitudes de informe a los registros de la propiedad, o sea, solo son las solicitudes, usted no necesita los informes como tal. Exactamente. Bueno. Exactamente. Gracias, Si alguno consiguiera un acuse y ponerlo a manera de ejemplo, por lo menos como ilustración, pues no me pongo, está bien, para que vayan viendo cómo es eso. Pues, y dictamen de la PGN. Pero yo entiendo que... ¿Cómo? Dictamen de la PGN, ¿también tenemos que escribirlo? No. No, porque eso no les corresponde a ustedes, eso lo entrega la Procuraduría de Generación, pero como vuelvo y repito, si en esos documentos se encuentra un ejemplo, consígnmelos únicamente para que ustedes sepan cómo va. Les va a servir para su práctica notarial. Cuando les toque un caso, ya van a saber ustedes, ya no van a estar con esas dudas. Tomen en cuenta que esto, ustedes lo están haciendo, lo van a dejar ahí en su biblioteca. Cuando ya sean notarios, lo pueden sacar y consultar, les va a servir bastante. Entonces, háganlo, si lo pueden hacer, háganlo. Hay Gracias, notarios que tienen clientes, pueden solicitar una copia, si no, de pronto en el archivo de protocolos.
Recuérdense que los notarios entregan el expediente, remiten el expediente al archivo y tal vez ahí hay alguna forma que puedan consultar los procesos o los asuntos de jurisdicción voluntaria que otros notarios pues han remitido ya. Y eso les podría servir a ustedes para ilustración. Marco. Buenas noches, licenciado. Una consulta en el proyecto de ley. Eso fue lo que explicó usted, que sí lo podíamos hacer en computadora y con las normas APA. ¿Es correcto? Exactamente. Correcto. Gracias, licenciado. Sí, el proyecto de ley lo pueden hacer a computadora y con normas APA. Obviamente háganle su introducción. Quiero que me razonen. Estos asuntos son los que se pueden plantear en jurisdicción voluntaria por estos y estos motivos y después hacen su proyecto de ley. Hacen como que su pequeño estudio del por qué sí y por qué no. Y si pueden, no es que sea obligatorio, pero si pueden, vean en otros países. Eso ayuda bastante a saber cómo esos asuntos se han manejado en otros países. Hay países que de hecho comenzaron tarde en el tema del planteamiento de la jurisdicción voluntaria notarial y que hoy por hoy van más avanzados que Guatemala. Guatemala fue uno de los pioneros en eso y a pesar de ello se atrasó demasiado. Ya hemos visto desde el 64 entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil 3 asuntos. 1977 avanzamos 17. Nos quitaron uno por la mala práctica notarial y 1983 otro. Y de 1983 para acá ya no ha habido ningún proyecto de ampliación de la jurisdicción voluntaria y nos hemos quedado estáticos y necesitamos darle más funcionalidad al notario para que el notario pueda ayudar a descargar el sistema de justicia. El sistema de justicia tiene que aprender a descargar. Tiene mucha carga de trabajo, pero no delega, no descarga. Y si hay asuntos que pueden ser de conocimiento del notario. También darse en cuenta, por ejemplo, Ecuador y otros países ya manejan el tema del divorcio en sede notarial, que es la separación por mutuo consentimiento. Entonces también hay que verlo. Ese es un tema que realmente puede llevarse la vía notarial. ¿Por qué? Porque no hay litis, las partes están de acuerdo. Quizás solo el tema de la división de la comunidad conyugal, que son los bienes de la sociedad conyugal, podría homologarse en el juzgado, que le ahorraría un montón de trabajo al órgano de justicia, ya solo se dedicaría a homologar eso, el convenio. Pero de ahí sería un buen asunto que se podía llevar en jurisdicción voluntaria notarial. Entonces, eso vayan viéndolo. No solo ese asunto, esa es una idea. Hay muchos asuntos más. Hay muchos asuntos más. Entonces, eso tienen que tomarlo ustedes en consideración. Sí o sí sería oportuno realizarlo, verlo desde la perspectiva también de los derechos humanos. Por ejemplo, en el tema de la pensión alimenticia de los niños. Los que, yo no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de verlo en las reformas al ámbito de familia, donde antes algunos procesos eran pues en la vía ordinaria y ahora ya se tienen que o se pueden llevar en la vía oral. Entonces ya si al ser en la vía oral son más rápidos. Pero también esas reformas involucraron otras cosas, el tema de protección al interés del niño, del menor, sobre todo el hecho de que fuera más célero para proteger el derecho de alimentos. Pero si se dan cuenta, pese a ello, hay ciertas cosas que no se han considerado, como por ejemplo la notificación, y ese sería un muy buen punto de tesis, por si alguno necesita. La primera notificación siempre sigue siendo personal, si bien es cierto, modificaron un montón de aspectos, la primera notificación sigue siendo personal. ¿Qué quiere decir? Imaginemos el caso de alguien que ya pasó el oral de alimentos, se le sentenció a una pensión alimenticia y después se va del país. Recuérdense que posterior al oral de alimentos viene el juicio ejecutivo para poder hacer que esta persona pues pague porque ya está el derecho reconocido. Pero ¿qué sucede si se va del país?
o desaparece de la dirección donde se puede ubicar para ser notificado. Licenciado, recurrimos al notario notificador, pero hay muchas veces donde el notario notificador o no se sabe el paradero o no se encuentra, o si se va del país. Y si el tema era criterio personal, si el tema era proteger los derechos del menor, que en la misma sentencia, como ya estaba notificado, se abriera la oportunidad para que se iniciara desde ese momento, por estar ya notificado, el juicio ejecutivo. Porque entonces, si ya él se va, por lo menos eso sigue. Y de una u otra reforma, recuérdense que ahí hay un tema. Al momento de llegar y tratar de comunicar, si no se da, el juicio ejecutivo conlleva una vía muy importante, que es la canalización hacia el sistema de justicia penal, para que pueda ser en dado momento, pues, llevado ante un juez, solicitud de una orden de aprehensión llevado ante un juez por el tema de negación de asistencia o de pensión, de la pensión alimenticia. Entonces, eso es lo que ustedes deben de considerar. Hay ciertas cosas que son importantes conocerlas y analizarlas. Y ahí va el por qué. Kimberly y Yesenia. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Sí, también podría ser eso de apeo y deslinde, podría ser como que lo podría llevar por vía notarial. Vea, el apeo y deslinde, si toma en consideración, no es tanto en la vía notarial. Quizás la conciliación que se podría llevar ahí, sí podría ser en la vía notarial y posteriormente solo trasladarla al juez para que se acepte, pero en esos casos recuérdense que hay algo, ahí está la transacción, y la transacción, eso puede ser a través de escritura, puede ser a través de un convenio que se traslada al juez, el juez pues puede tomar a través de un acta al secretario, que se levanta el secretario, pues se hace, el juez la aprueba y ya está, pero ahí lo vería un poquito discutible. La mayoría de casos en apeo y deslinde, recuérdense que terminan normalmente en problema porque la persona que está alterando los linderos, la está alterando porque quiere hacerlo, porque en algún momento se cree con derecho o sencillamente sabe que puede apropiarse de algo que no es de él. Y la otra persona le interesa defender su derecho. Quizás ahí hay otras violaciones que las veo más del ámbito judicial que del ámbito notarial. Y como les decía, quizás en el convenio. Sí, pero mire, quizás pensando en materia de convenio, trasladar el tema de la competencia de la conciliación, el ámbito de conciliación, no que quede en el ámbito judicial, sino que se traslade de los notarios, porque incluso actualmente la conciliación, si se dan cuenta, hasta eso es materia del ámbito judicial, todavía permanece en el OJ, hay un departamento que se encarga de mediación, de la mediación, y si hay conciliación, pues ellos se encargan de ver eso y ya trasladarlo para homologar. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se descarga el sistema de justicia de eso y se deja en ámbito de los notarios? Si quieren conciliar, pues a través de un notario se traslada para la homologación como se está llevando y listo. Los notarios tienen más trabajo, es mucho más rápido, quizás no tienen una agenda tan cargada. Y pues puede dársele mejor solución, una mayor celeridad, certeza y seguridad jurídica a eso. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, más que todo. ¿Alguien más? Gracias, Lick. Bueno, dudas. Estamos en eso. Porque les aseguro que después van a tener dudas. Pregunten mejor. Martina. Sí, licenciado, buenas noches. Yo solo tenía una sugerencia, porque para asignar los temas, no, digamos, a los que son pares les asigna la jurisdicción voluntaria y a los que son impares la extrajudicial, ¿verdad? Sí, el problema que hay es que eso se los voy a asignar por grupo, y en el grupo pueden haber pares y pueden haber impares, y la idea es que discutan cada asunto. ¿Sí? Y que si hay un documento, pues no solo lo copien de otros catedráticos, sino yo por eso les estoy enseñando el tema de la redacción, para que ya tengan mayor criterio y redacten bien.
No solo el tema de copiar, no solo el trasladar la minuta del documento y ya, sino saber redactar. Por eso les estoy enseñando. Y yo les puedo enseñar ya después, posterior, les puedo enseñar el trabajo de algunos y les voy a asegurar que esa redacción va a dejar mucho que hacer. Vamos a ver si todos me estaban poniendo atención. Catherine Andrea García, por favor, ¿qué fue lo que dije ahorita de los lineamientos respecto al trabajo? Buenas noches, licenciado. Pues a lo que yo capté es de que el número 1, el número 2, esos puntos los tenemos que hacer individual y solo el proyecto de ley, si no estoy mal, es el que tenemos que trabajar en forma grupal. Exactamente. Perfecto. Entonces, vean pues, realmente el trabajo lo único que conlleva es dedicación. Si ustedes son dedicados, no van a tener mayor problema. No hay otra forma de que yo los pueda hacer redactar, es únicamente a través de eso. Mucho cuidado con pagarle a alguien más, porque hay personas hay varios grupos en WhatsApp, en Telegram, en Facebook y en otros lados donde hasta cobran por hacerlo. Ellos mismos se proponen un montón que se dedican a eso. Cuidado porque yo conozco todos esos grupos. Y cuidado porque sé incluso hasta quienes lo hacen, hasta les conozco las letras. Sé a quienes les pagan. Y aparte tengo yo forma de comprobar que realmente es su letra o no. Y si tengo dudas, yo los voy a citar a ustedes para comparar su letra. Y tomen en cuenta que en la mayoría de casos, como que si fuera una enfermedad, me ha dado positivo. Y si da positivo a la duda que yo tengo, su trabajo lo puedo trasladar a junta directiva y ahí se quedaron estancados. Porque eso quiere decir que no solo me han intentado engañar, sino han intentado un hecho fraudulento dentro de sus pruebas. Eso no es concebible dentro del reglamento que ustedes tienen. Y entonces, la vez pasada aprendí yo que para evitar problemas con ustedes, mejor de una lo trasladaba a junta directiva por medio de un oficio y que ya ellos decidieran y ustedes arreglaran ahí, y en lo que se gradúan tienen que resolver eso. Entonces, para evitarles problemas, mejor no lo hagan. Trabajen a conciencia, les va a ayudar. Yo no tengo ninguna intención de pelearme con ustedes, porque al final yo no lo puedo obligar. Yo no soy papá de ustedes. Ojo. Y se los digo de una vez. Soy abogado y notario. No soy psicólogo. Disculpen que les diga, pero no soy psicólogo. Cuando lleguen conmigo, por favor, yo esperaría que no me dijeran que se le murió el chucho, que se le murió el gato, que hubo algún problema de separación, que tienen problemas con su novio, con su novia, que entraron en crisis emocional, y que por eso no pudieron hacer trabajo, porque yo les puedo escuchar quizás unos minutos, pero no soy psicólogo. Yo no soy bueno para dar esos consejos. Y no estoy acá para atender eso. ¿Por qué? Porque quien demanda que yo les enseñe bien y que les pida también a ustedes cumplir con eso, es el pueblo de Guatemala, es quien paga los impuestos, quien está pagando la educación de ustedes y quien paga en cierta forma lo que yo le cobro a la universidad, que aunque sea algo significativo, pero yo tengo que dar respuesta de eso. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. Damaris, por favor. Buenas noches, licenciado. Pues ya le había escrito ahí en el chat. La pregunta es si el proyecto de ley debe llevar algún número de asuntos que nosotros consideremos que se pueda tramitar en la vía notarial o bien algún número de hojas. Gracias. Vean, asuntos puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, los que ustedes consideren que actualmente se llevan en la vía judicial y que deben de llevarse en la vía notarial, como por ejemplo, hay uno que quizás no es en la vía judicial, se lleva en la vía notarial, pero no está regulado, que es la reposición. La reposición, como les dije, en la práctica pues se está haciendo, pero no hay una regulación, y en el tema de eso son los diferentes inconvenientes, sobre todo en el tema de la responsabilidad legal que puede enfrentar el notario si hubiera algún problema con ese proceso. Que si yo les contara los problemas que he visto en este ámbito, les diría, hay muchas cuestiones donde pueden haber inconvenientes, como el caso de un colega que inicia un proceso de reposición en algún municipio de algún documento,
inscribe a una persona, con el tiempo se dan cuenta que esa persona no era ciudadana guatemalteca, sino era ciudadana de otro país, y la reposición le sirvió únicamente como medio para poder ingresar a una persona dentro de las identificaciones de Guatemala, para hacerla pasar como guatemalteca. ¿Y qué va a decir el notario ahí? ¿Dónde están las facultades del notario? Ah, es que es aceptado por las instituciones, sí, pero en el tema legal es diferente. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes que analicen, que estudien y que a la vez aprendan a redactar. ¿Otra duda? ¿Ya estamos con eso por la hora para iniciar? Perfecto. De lo que llevamos estudiado y aprendido, en el primer parcial hay muchos problemas. Luego, en clases de forma presencial, yo les pedí que estudiaran primero un video donde estaba lo más complementario de la escritura para poder abarcar posteriormente la redacción en estos documentos. Y ustedes se dieron cuenta que ya pueden hacer en base a eso una pequeña comparación, saber que va en una escritura, en un acta notarial, y que se les facilite más la redacción, tener mayor conocimiento sobre los elementos de redacción notarial, y que pues eso les dé a ustedes una motivación intelectual que al final les lleve a una práctica idónea, sencilla, que no se les dificulte a ustedes y que con posterioridad pues les permita ser profesionales de altura. En esa misma línea, quiero ver cómo vamos, cómo van las dudas de ustedes. ¿Tienen dudas con los temas que hemos venido abarcando? No he estado tema por tema ahorita, ya vamos a empezar tema por tema para ir desglosando, pero ahorita me interesa lo que vamos viendo de la generalidad, la particularidad, la redacción notarial, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo? Solo es de practicar la redacción. Exacto, la redacción no hay otra forma de entenderla o de mejorarla si no es a través de la práctica. Y la práctica es la que genera dudas. Si no practican, no está de más. Otra cosa, la lectura. Yo no utilizo solo un libro, yo utilizo varios libros. A veces llevo uno, a veces llevo otro porque me interesa pues estudiarlo, ver cómo lo define el colega. Yo a veces me voy más que todo a autores con los que podemos iniciar la práctica notarial, o los que empezaron con los temas notariales. Incluso cuando les menciono los nombres, algunos colegas a veces los desconocen y me llama la atención porque pues si somos notarios debemos de saber quiénes iniciaron todo este tema. Hay uno que para mí es una fuente muy importante, que es Ronaldinho Pasagieri. Él es uno de los máximos glosadores en el tema notarial, que abarca las primeras fuentes. Es muy importante. Yo he visto libros actuales de colegas, trabajan muy bien, pero cuando se acercan a las fuentes del derecho notarial, ahí como que veo que se pierden, y ahí es donde necesito que ustedes también tengan más criterio, porque al momento de redactar les puede servir bastante. Y si ustedes quisieran escribir posteriormente un libro, pues les ayudaría también a tener mejor criterio. Pero vuelvo y repito, en el programa de estudio van a encontrar una serie de libros, una serie de bibliografía recomendada. No lo es todo, hay más libros, Entonces, póngale mucha atención. Si bien es cierto, voy a empezar con la práctica del taller. Póngale atención a todos los cursos que puedan recibir. Eso se llama autoformación y les va a servir. Ahora bien, el trabajo va a ser muy importante. Va a ser muy, muy importante. Pregunta, vuelvo a preguntar. ¿Estamos ya con los conocimientos dados? ¿Tienen alguna duda? Cuando vimos lo de la escritura, ¿tienen alguna duda? Cuando hicimos el documento en clase, en la redacción, ¿les quedó duda sobre esa redacción? Damaris.
Sí, licenciado, tal vez si usted podría volver a explicar, licenciado, disculpe, sobre la condición preventiva y la condición resolutoria. Aparte de eso, yo tengo la duda de cuál es el fin o el objetivo de consignar la condición preventiva, tomando en cuenta que si el registrador ve que la escritura no cumple con los No es requisitos. condición. No es condición. No es condición, es solicitud de anotación preventiva. ¿Ya? Ya, licenciado. Entonces mi duda era que cuál es el objetivo o el fin de consignar en la solicitud de condición preventiva, tomando en cuenta de que si el registrador ve que no se cumple con los requisitos, la rechaza. Esa era mi duda, licenciado. Gracias. Vale, ¿alguien más tiene otra duda? Yo la misma que Damaris. Ok. ¿Alguien más tiene otra duda? Repito, o solo Damaris. Pregunten, por favor, Luis. Licenciado, buenas noches. Solo respecto a los esquemas de la omisión de partida y la reposición y el asiento extemporáneo. Esta se le debe de dar audiencia al registrador del Registro Nacional de las Personas y a la PGM, o se omite esa parte, puesto que en el esquema que usted nos compartió no aparece en la omisión de partida o asiento extemporáneo. Asimismo, en la rectificación de partida sí aparece solamente dándole audiencia al registrador nacional de las personas. En la rectificación de partida, sí. En la omisión o asiento extemporáneo, que es el mismo asunto, lo que sucede es que algunos lo denominan como omisión o otros lo denominan como asiento extemporáneo. Quizás para mí el término más acercado es asiento extemporáneo, porque al final cuando algo se ha omitido, algo no se ha hecho, pues la idea es que se asiente de forma extemporánea. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. La reposición es similar, es un asiento extemporáneo. ¿Por qué se repone? Porque está destruido, no se ven bien los datos, hay algo que es necesario, pues se tiene que reponer. No sé si ustedes saben que cuando se trasladó al RENAP, al Registro Nacional de Personas, muchas de las partidas iban destruidas, o como las pasaron a veces a la carrera, se rompieron datos, y los digitadores, pues tabularon la información a veces errónea. Eso dio lugar a rectificar la información, o inclusive si estaba destruido el asiento, pues a reponerlo, ¿ya? Entonces, por eso es que si esa rectificación de partida sí se le da audiencia al RENAP, y posteriormente pues se eleva al Registro Nacional de las Personas con suplicado para que sea operado, pero es de la certificación de la resolución notarial, ¿ya? Ahora bien, en las otras no está, no es necesario darle audiencia al RENAP para eso, sino solo se remite la certificación de la resolución final con suplicado para que el RENAP proceda a hacer las anotaciones respectivas, ¿sí? Únicamente. ¿Vamos ahí? Es que, me nació duda, puesto que como en los esquemas que usted nos había compartido, no aparece estos pasos. Sin embargo, atendiendo al artículo 21 y al artículo 23 del decreto 54-77, sí especifica tanto en la omisión o rectificación de partida que se le debe de dar audiencia a la PGN, así como en el artículo 23, la omisión o errores en el acta de inscripción, que viene siendo la rectificación de partida, que indica que se le debe dar audiencia al registrador y a la PGN. Asimismo, también atendiendo o consultando otros documentos, puesto sí aparecen estos dos pasos para ambos procedimientos. Cuando es tema de menores, siempre se le va a dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. En cuanto al caso de los otros asuntos, en la rectificación de partida sí está ese tema que se le tiene que dar audiencia.
más no en los otros asuntos. En los otros asuntos sí no está establecido, pese a que en la ley, si se percatan, y es que el decreto 5477 a veces pareciera que estuviera un poco enredado ahí porque tiene varios asuntos dentro de los mismos artículos, y pues debe tomarse en consideración que en la mayoría de casos, inclusive, la propia PGN tiene lineamientos de qué pasos son los que tienen que llevar a los asuntos, y es más, hay algunos que se remitían a ellos para dar opinión y que actualmente la misma PGN está diciendo no, esto no los acepto. Y en el caso del RENAP, de igual forma, cuando no es necesario, el mismo RENAP les va a decir a ustedes y les va a responder que no es necesario que le den audiencia. Si ustedes remiten un asunto, puede hacer que el RENAP se pronuncie o puede hacer que les diga que no, que lo único es que el notario resuelva para que ya proceda a operarlo en el registro. Así de sencillo. Obviamente la certificación de la resolución final del notario con su duplicado para que sea operado. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Pero vuelvo y repito, la mayoría de casos a veces es cuestión de criterios en este tema, joven. Si él no debería ser así, porque para eso está la ley. Y para eso nosotros tenemos la ley para fundamentarnos, pero la práctica notarial nos ha demostrado que a veces un criterio o criterio de ventanilla nos hace perder tiempo y nos complica la vida, como por ejemplo lo que ya les explicaba, el tema del saneamiento. Pese a que ya está derogado por una ley posterior, por un criterio registral, pues se tiene que plasmar. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Si nos vamos a la vía legal para poder evitar eso, se tardaría mucho tiempo y el cliente lo que espera es que se resuelva su asunto, no que nosotros nos llevemos mucho tiempo en hacer eso. Ese es el problema. Luis Andrés. Buenas noches, Lick. Bueno, ya mi duda ahorita en lo que acaba de explicar era con relación a lo que estaba hablando el compañero David, y es que yo tuve la oportunidad de ver un expediente de omisión de partida, y como usted lo acaba de decir, cuando se pronuncia el Registro Nacional de las Personas, yo vi una opinión que emitió donde mencionaba, ¿verdad?, que quedaba a criterio de la Procuraduría General de la Nación el operarlo, ¿verdad? Entonces ahí ya me resolvió la duda que tenía con lo que acaba de explicar. Gracias. Sí, exactamente, es que ese es el inconveniente. Pero ustedes, yo les digo, lean, porque eso los va a hacer buenos juristas. Si ustedes en el futuro van a estar en una institución o ya están, ese criterio les va a ayudar bastante, y créanme, ese es el perfil y es el currículum que ustedes se van a ir formando. No es el escrito, la mejor carta de presentación que tienen son ustedes mismos. Si ustedes saben discutir, si ustedes saben qué es lo que han estudiado y manejan el tema, no van a tener ningún problema para estar en cualquier mesa de trabajo. Yo he estado en mesas de trabajo institucionales donde tengo que saber qué es lo que estoy diciendo. Si no, es complicado sentarse e ir, neófito en algún tema. Tenemos que saber, tenemos que estudiar. Lean, porque eso les va a ayudar a tener mejor criterio. Bueno, hagamos algo porque estoy viendo que hay temas en la escritura y otras cosas. No nos queda mucho tiempo. Hacemos un breve repaso por la escritura, porque eso es fundamental. Lo tienen en jurisdicción voluntaria en los asuntos que terminan en escritura, y eso involucra 3, 4 pasos más para poder finalizar un asunto que termine en escritura pública. ¿Estamos de acuerdo o tenemos otra propuesta? Por lo menos para avanzar en eso, ese tema después de esto ya no lo volvemos a tocar. Quizás solo el tema de los impuestos. Está bien, licenciado. Utilizamos este espacio para eso, resolvamos dudas. Sí, Jóvenes, solo una persona está hablando. Sí, Lick. Lick, por favor. Ok. Pongan mucha atención porque voy a hacerlo de forma rápida. Entonces necesito que pongan atención. Luis Andrés, ¿tiene alguna duda? Dejé levantar la mano, perdón.
Ok. Bueno, en pantalla tienen el cuerpo. La vez pasada que les pedí que redactaran, muchos no llegaron ni a la introducción del instrumento público. Y entonces me deja preocupado a mí porque eso significa que no entendieron el video, tuvieron muchos problemas. Pero bueno, voy a omitir esa parte y voy a pensar que ustedes pues son buenos alumnos y después volvieron a repasar. En esta parte yo explicaba que quienes consignan de esta forma, el lugar y la fecha, obviamente hubieron algunos que no me pusieron ni número de instrumento, pero bueno, de acuerdo al artículo 29 del Código Notariado, si lo tienen a mano, por favor, que si ustedes entienden el artículo 29, van a tener por lo menos la forma básica de redacción y les va a dar a ustedes un pequeño ápice de lo que es la técnica notarial y de esa cuenta poder armar un instrumento público idóneo. En la mayoría de casos ustedes ven que algunos consignan, y de hecho vi varios así: escritura pública, número 1, número 2, número 3, y lo hacen así. El tema es que si está en el protocolo y contiene dentro de la escritura, pues van a haber negocios jurídicos. Eso es escritura, no es necesario indicarlo ahí, no es necesario redundar. Lo otro, de por sí, voy a quitar esto, lo voy a desmarcar. De por sí esto, el número 1, de por sí no hace falta hacer la indicación de que es número, porque están redundando. Entonces todo esto es innecesario, está de más. No es necesario que ustedes lo consignen, pero sí consignen el número de orden, letras y en números entre paréntesis. Posteriormente, en la ciudad de Guatemala, mucho ojo con esto. Y con el cumplimiento de este requisito. ¿Cuántos enanos tiene Blancanieves, jóvenes? 7. 7. 7. ¿Cuáles son? Nombre, edad, nacionalidad, profesión o oficio. Nombre, edad, estado civil, profesión o oficio, Domicilio, nacionalidad, domicilio. Domicilio. La identificación y el elemento personal, ¿va? ¿Sí? Bueno, veamos acá. El nombre, Estuardo Benjamín Paredes Cáceres, a Blancanieves, si ustedes le quieren poner el primero, pues. Edad, 45 años de edad. No vayan a consignar mayor de edad. Acá no va mayor de edad, acá no aplica, es la edad. ¿Cuántos años tiene? Estado civil, ya vimos, puede ser soltero, casado, unido, de hecho, declarado legalmente. Nacionalidad guatemalteco. La profesión o oficio. Y ojo con esto, domicilio. ¿Qué es el domicilio? Melanie Dairet, ¿qué es el domicilio? El departamento. La circunscripción, ojo, no es el departamento, la circunscripción departamental. La vecindad, la circunscripción municipal. Tienen que utilizar los términos técnicos, acostúmbrense. Está bien que tengan la idea, pero utilicen los términos, hagan la oración, completen la oración. Si solo consignan de este domicilio, la pregunta es, arriba yo consigné Ciudad de Guatemala, ¿indiqué el departamento? No, licenciado. No. Entonces, el problema que hay es, si no indiqué el departamento, pero abajo estoy diciendo que es de este domicilio, ¿estoy incumpliendo con el código notarial? Sí. David Coronado? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les dije yo a manera de consejo? Ya sea que consignen esto, no es en el departamento y municipio, sino
en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, o en el municipio y departamento de Guatemala, si fuera el mismo. La fecha, no hace falta que consignen día ni mes. Por ejemplo, el día 26 del mes de noviembre del año 2023, no hace falta redondar porque ya sabemos que de acuerdo al calendario, las fechas se componen de día, mes y año. Entonces, 26 de noviembre, en este caso sería que 20 de marzo de 2024, ¿sí o sí? ¿Sí? Así es, Sí, licenciado. Vale, pues. Después el nombre del notario o notaria y después la comparecencia de las partes. Ya vimos cómo los tienen que individualizar y quizás solo hacer hincapié en la forma de indicar el código único de identificación. Algunos están acostumbrados a consignar espacio. De esta forma, 2520 espacio 35100 espacio 0114. Porque así está en el documento personal de identificación. Si bien es cierto, no tiene mayor contrariedad, pero nos regimos por una estructura gramatical. Entonces, el espacio realmente no es el término idóneo para separar grupos de números, sino es la coma. Lo otro es que espacio como tal no es algo escrito, no es un término escrito y pudiera darse que algún criterio les indique que esto no es correcto. No se me duerman porque ya están bostezando. Póngale mucha atención a esto. Bueno, ¿qué es lo correcto entonces? Como son grupos de números, que los separen por las comas. Eso es lo correcto. ¿Cómo me doy cuenta que no han visto las clases? Cuando empiezan a cometer este tipo de errores. Cuando veo que me colocan espacio, consignan espacio y otros términos o cosas que yo les he enseñado, ahí ustedes me dan la clave para saber que no han estado en clases, que no han puesto atención. Y aparte, cuando no están en clases, yo también llevo el registro de todos los que tengo. Y por eso a veces paso en la clase viendo quiénes están, quiénes no están. Aparte el listado que tengo de ustedes que estoy sacando de forma virtual, me puedo percatar quiénes están conectados, quiénes han activado cámara y quiénes no. Por ejemplo, vamos a ver, Susan, Stephanie, Florian. De lo último que indiqué sobre el domicilio. ¿Qué entendió? Gracias. Que en el domicilio es el área departamental de donde está la persona de la cual se está redactando o personas que tenemos que identificar si no lo identificamos en la parte de arriba. Como usted explicó. ¿El área departamental o circunscripción? Circunscripción, perdón. Departamental. Perfecto. Bueno, esto ya lo pasamos, me imagino que lo entendieron. Ah, ok. Alguien me dice, licenciado, pero a mí me gusta que sea en la ciudad de Guatemala y mire, a mí eso me encanta y no me lo va a quitar. Pues, si quiere hacerlo así, consígnele el domicilio. Con domicilio en el departamento de Guatemala o de donde es cada uno de los comparecientes. Puede ser que tengan Quiché, tengan Quetzaltenango o Huetenango. Consignen eso. Y ya salvaron ese error. Pero si no lo salvan, me voy a percatar y obviamente sé que ahí no están poniendo atención. Ok. Terminamos de identificar a las partes. ¿Y qué les pedí la vez pasada? Una representación. Una representación. Bien pudo ser a través del acta de nombramiento, que obviamente se escribe en el libro de auxiliares de comercio del registro mercantil, o bien pudo hacer a través de un mandato. Si fuera un mandato, imaginémonos que el caso del vendedor estuviera representando una sociedad. Quien comparece como mandatario, pongamos un mandatario especial con representación de
La empresa Caritas Sociedad Anónima. Calidad que acredita con el testimonio de la escritura pública 10 de fecha 12 de enero de 2024, autorizada por la notaria Evelyn Diegues. Ok. A quien en lo sucesivo el presente instrumento se le denominará indistintamente como el vendedor. Pregunta. ¿Me hace falta algo ahí? Sí, licenciado. Para mí en la notaria tendría que ir los dos nombres y los dos apellidos. Ah, bueno, pues si solo tiene un nombre y un apellido. Y qué bueno que haya dicho eso. Si solo tiene un nombre y un apellido, ¿qué sucede? ¿Es necesario consignarle el UA? Uno con nombre, único apellido. ¿Qué dicen ustedes? Pienso que sí. No, no, licenciado. No, porque para eso es el documento de identificación. No es necesario. Aparte eso, la copia del documento de identificación forma parte de sus atestados. No es necesario. No es necesario consignar esto que hacen muchos. Famoso UA, único nombre, único apellido, no es necesario. ¿Sí? Solo con que vaya el nombre tal como está en el documento de identificación y lo demás es innecesario. ¿Sí? Ahí estamos. Calidad que acredita con el testimonio de la escritura pública número 10, de fecha 12 de enero de 2024, autorizada por la notaria o por el infrascrito notario, por la infrascrita notaria, como ustedes quieran. Después el elemento personal, a quien lo sucedió el presente instrumento se le denomina distintivamente como el vendedor. Posteriormente el comprador o los compradores. Se les individualiza y ya. Ok, ¿qué hace falta acá? Hago constar porque hay una representación. Hago constar que la representación se ejercita, porque si no hubiera representación, pues no es necesario, pero en este caso sí, que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio, ¿para qué? ¿Para qué de acuerdo al Código Notariado? Para el otorgamiento del presente contrato. Y luego ya doy fe. ¿Dónde está? Perdone. ¿Sí? En lo de la representación por medio de mandato, ahí hace falta que está inscrito en el Archivo General de Protocolos, ¿no? No, eso sí no es necesario consignarlos. ¿Por qué motivo? Les pregunto, si no está inscrito, ¿el notario, para el notario es idóneo o no es idóneo? Vea lo que estoy diciendo ahorita en el hago constar. Hago constar, eso cada uno lo hace constar. Que la representación, y ojo, vean esta parte, esta última parte, donde está el hago constar, se los voy a subir. Aquí. Hago constar que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para el otorgamiento del presente contrato. Eso lo pide el Código Notariado. Si no estuviere operado en el registro de proceso accesorio, les pregunto, ¿será suficiente? ¿Podrá aceptar el notario esa representación o no? No, licenciado. Porque no está inscrito. Yo no, porque no está inscrito. Entonces, desde ahí el notario ya emite un juicio. Si no está operado, no puede aceptar esa representación. Les pregunto, si el mandatario llega a un juicio, imaginemos el caso de los mandatos judiciales, y se presenta con el testimonio del mandato, pero este no está operado en el registro de poderes, pregunto, ¿puede comparecer en esa audiencia o no? No. No.
Es lo mismo de los instrumentos públicos. Ese contrato no se puede llevar a cabo porque sencillamente no tiene la representación. La representación no configura los presupuestos legales necesarios para ser tomada en cuenta, para ser válida. ¿Sí? Entonces tienen que tomar en consideración que el notario ahí emite un juicio. Por eso es que el Código Notariado manda que el notario exprese eso. Si no, el notario, ojo con esto, el notario puede tener consecuencias legales porque esa representación no es suficiente, ni de conformidad con la ley. A su juicio quizás, pero conformidad con la ley no. ¿Ya? Posteriormente, eso es si hubiera representación. Si no lo hubiera, no es necesario. Pero veamos este caso. Dos cosas son las que aquí van a ir después en el doy fe. Ya vimos por qué es que se da fe. ¿Y por qué motivo? Pues lo tenemos que tomar en consideración. Pregunta al azar de los que están conectados. Vamos a ver. Victoria Noemí Boch. ¿Por qué se debe dar fe en esa parte? Victoria Noemí Boch. Victoria Noemí Boch, nuevamente. Buenas noches, licenciado, disculpe. Es porque el notario tiene que dar fe de lo que está viendo a la vista. No sé si es correcto. Active su cámara, por favor, y se fundamenta en la ley para indicarme eso. Ahorita voy, licenciado, se lo estoy buscando. Es que no estaba en mi casa, disculpe. Código notariado, ahí tienen el fundamento, código notariado, por eso inclusive, eso significa que no están poniendo atención a lo que les estoy enseñando, tampoco al video que les trasladé. Kimberly y Yesenia, por favor. Es el artículo 29, numeral 8. ¿Qué indica el numeral 8? La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. No, no es ese numeral, es uno antes. Es Numeral el 3. Numeral 3, por favor. Numeral 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Ahí, exactamente. La fe, esa partecita de la fe, márquenla. Márquenla. ¿Por qué? Porque eso se ha prestado a criterios. En la práctica no se hace. En la práctica el notario, bueno, en algunos instrumentos solo indica los comparecientes manifiestan ser de los datos de identificación personal indicados y de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y les aceptan el instrumento. Pero alguien que es formalista viene y dice, no se le puede aceptar e inclusive podría conllevar que le suspendieran el instrumento. ¿Por qué? Porque lo real es que el Código Notariado indica dar fe. Y por ese dar fe es que pueden ponerle el criterio de que el notario ahí olvidó dar fe. Entonces esa partecita mejor para evitar criterios, para evitar tanta cosa y que le suspendan el instrumento público, yo lo hago de esta forma. Esa es una forma que les sugiero. José Antonio Robles. Sí, licenciado, buenas noches. Entonces, en esto de doy fe, lo que también se dice es de que los comparecientes actuaron voluntariamente. No, porque se supone que si no hay voluntad, lo que pasa ahí al no haber voluntad es que se está siendo violentado el artículo, ¿cuál es? 1541, si no estoy mal, donde está el negocio jurídico. ¿Qué artículo es? 1254, licenciado. 1251, perdón. 1251. ¿Quién lo lee? Código Civil, 1251. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces, José Antonio Robles, consentimiento que no adolezca de vicio. Es decir, tiene que, en el acto tiene que comparecer voluntariamente. Si no hay voluntad, desde ahí se cae todo el negocio. Ese es un vicio del consentimiento en la declaración de voluntad. Por eso es que no hace falta que se manifieste. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es utilizar esta forma. Que los comparecientes, ¿por qué? Porque yo no sé si el DPI de pronto es falso.
o tiene algunos inconvenientes, entonces mejor lo hago de esta forma. Yo doy fe, pero de que ellos me están asegurando a mí como notario. O sea, yo como notario doy fe, pero porque ellos también me aseguran, ¿sí? Ser de esos datos de identificación indicados y que se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ¿ya? El otorgamiento. El otorgamiento es el objeto del contrato, una donación, una compraventa, una permuta, un contrato de mutuo, un contrato de uso habitación, ¿ya? Vamos ahí. Cuando es compraventa debe indicarse si es de bien mueble o bien inmueble, si es bien inmueble, si es urbano o es rústico, porque si no se los van a suspender por eso. Ok, cláusulas. Son cláusulas, no son puntos. Entonces, primera, antecedentes. Ponga atención, Kimberly y Yesenia, porque si no se va a quedar rezagada en esta clase. Ok. En los antecedentes, mucho ojo con esto. Quizás voy a quitarles esto para ir repasando. Manifiesta, en el caso de una compraventa, y esto es para que lo entiendan, porque estoy tomando esto como base, porque les va a servir para toda la demás base de contratación, pero es quizás la escritura base que van a encontrar en jurisdicción voluntaria y después les va a servir como aspecto formal para entender lo demás. Por eso es que se la estoy enseñando. Manifiesta el señor Stuart o manifiesta el vendedor. Como hay representación, manifiesta el señor Stuart que hace en la calidad con que actúa. ¿Por qué? Porque está actuando en representación de una sociedad que es propietario. Acá, ¿cuál ha sido un problema? Legítimo. Propietario. Pregunto, ¿es necesario consignar esto? Legítimo. ¿Es necesario? No, licenciado. No, Bueno, no. ¿qué dice? No, Virgilio? licenciado. ¿Es necesario? Virgilio, Josué, ¿es necesario? Buenas noches, licenciado. ¿Podría repetir la pregunta? Buenas Disculpe. noches. Su cámara, por favor. Su cámara, por favor. Ahorita. ¿Podría repetir la pregunta, Alex? La gorra, por favor. Estamos en clases. Mira, yo por eso no tengo pelo, para no tener problemas con eso de que si no me he peinado, pues la gorra me lo vaya a ocultar. ¿Es necesario consignar el término legítimo en esa parte o no? No, licenciado. ¿Por qué? ¿Ven que no estoy estudiando? No es necesario porque si no fuera legítimo, propietario no pudiera comparecer, no pudiera vender. Si no es legítimo, propietario no puede vender. Entonces la legitimidad viene del poder que yo tengo como propietario, el jus. En este caso, tenemos un jus puniendi sobre eso. ¿Ya? El jus, ese derecho que nos otorga el derecho de propiedad, ¿sí? Esas facultades que nos otorga el derecho de propiedad, solo las vamos a tener si somos legítimos propietarios. Si no, no. Entonces, con el hecho de indicar propietario, si yo soy propietario, tengo que tener la legitimidad del bien, que me da todas las facultades que involucra el término de propiedad. Si soy nudo propietario, voy a tener ciertas facultades. Si soy usufructuario, voy a tener ciertas facultades. Si tengo los dos, voy a ser propietario en su forma extensa. Entonces, indicar propietario, el propietario contiene todo. Indicar legítimo propietario, legítimo está de más. Si no, no pudiera comparecer si fuera ilegítimo. Del bien inmueble identificado en legítimo de la propiedad como finca 12, ahí va finca, folio y libro. Y ojo, con esto tengan cuidado, porque muchos, no sé si ya lo vieron, pero acá me cometen errores.
Me consignan del libro 10, E, F, G, H, I, J, K, L, puchicas, y casi que va todo el abecedario. La E no es por el abecedario, la E es porque son libros electrónicos. Entonces la E siempre va a ir si es un libro electrónico. Si no es libro electrónico, no va a ir la E. Anteriormente eran solo libros físicos. Uno iba al registro de la propiedad, había un lugar donde uno pasaba hasta adentro, normalmente entraba a la derecha, al fondo. Y por un quetzal le sacaban los libros grandes y uno ya veía y empezaba a analizar la finca. No había libros electrónicos. Con posterioridad, cuando por el desgaste de los libros, pues eso pasó ya electrónico, para poder conservarlos, se consignaba esa letra E, que es lo que significa es electrónico. Entonces no se vayan a confundir. ¿Dónde me doy cuenta yo también que no han estudiado o no han estado en clases? Acá. Me empiezan a consignar F, G, H, I, y yo tengo que, casi que me piden estudiar otra vez el abecedario. Luego, si yo consigno, ojo, y también ahí me doy cuenta cuando le están copiando a alguien más, cuando no están viendo lo que hacen, yo les pongo el caso y dentro del caso les pongo la ubicación de la finca. A veces la finca está en Chimaltenango, a veces está en Zacatepeques, a veces está en Huehuetenango, a veces está en Xela, a veces está en Guatemala. Pese a la ubicación de la finca, me consignan el libro como de Guatemala o de otro lugar, donde yo digo, si la finca está ubicada en Huehuetenango, ¿por qué el libro tiene que ser de Guatemala? ¿O por qué es de Zacapa? No tiene nada que ver. Normalmente, cada libro lleva el registro de los bienes inmuebles que están en esa circunscripción departamental. Ya, salvo que sean electrónicos, pero aún los electrónicos llevan una circunscripción departamental del lugar donde están ubicados. ¿Sí? Después, cuya área, medidas y colindancias constan en su respectiva inscripción registral. Alguien me dice, licenciado, ¿puedo copiar las medidas? ¿Puedo copiar el área y las colindancias otra vez a pesar de que ya están en el registro de la propiedad? Sí, lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que si cambia datos, se la van a suspender porque son distintas a las que están en la primera inscripción de dominio. ¿Cuándo sí es necesario? Pero aquí es otro tema. Por ejemplo, en muchos casos se ha dado la situación que ya los bienes ya no tienen la misma dirección. Anteriormente algunos se indicaban como lote 10, cantón Pajapita, tal y tal municipio, o tal y tal aldea. Y de pronto creció la urbe y empezaron a especificar con mayor claridad las direcciones, hacer una nueva identificación catastral y obviamente identificación de los bienes inmuebles. Y le pusieron calles y pusieron avenidas y pusieron número de casa. Y en la actualidad, pues ya hay un número de casa. ¿Por qué es importante eso? Alguien mira, mire, licenciado, eso está de más, eso no sirve. Mucho ojo con eso, porque si alguien usurpara su bien o estuviera en el bien y lo quisieran desalojar, tiene que consignar la dirección del bien inmueble. Imaginémonos que consigne la dirección actual, pero en el registro de la propiedad no aparece. Una de las excepciones que yo podría plantear sería esa, que la dirección del bien inmueble no es la misma que está planteando el demandante en el memorial, que por lo tanto podría corresponder a otro bien inmueble, pero no a ese bien inmueble. ¿Se dan cuenta entonces ahora el tema de la importancia de que esté la dirección actual, que sea la misma que está en el registro de la propiedad? Y ven la importancia de ello. ¿Sí? ¿Ya entendieron ustedes esta parte? ¿O no? Necesito que comprendamos esto, porque esto es bien delicado. Entonces, cuando llega un cliente conmigo, yo a veces no solo le ofrezco el hacer el contrato de compraventa, sino le ofrezco la posibilidad de solicitar una modificación en la primera inscripción de dominio. ¿Por qué? Porque tengo que ver el tema de la dirección. Es para proteger los mismos intereses del derecho de propiedad.
¿Cómo se puede hacer? Aparte que se hace en escritura, lo permite el Código Civil, se tiene que solicitar una certificación de catastro, donde está obviamente municipal, donde está la nueva dirección del bien y que esa nueva dirección corresponde a ese número de finca, folio libro. Licenciado, mire, estoy en una demanda y no lo hice. Solicita eso catastro para que eso sirva como prueba de que ese es el mismo bien inmueble. Perdone, eso está así como pues antes las casas estaban numeradas con por decirle un ejemplo, 308, y hoy en día ya está sexta calle, guión, o sea, está 6 guión y tal, ¿vale? Lo mismo que usted explicaba. Sí. Exactamente, eso es. Lo que quiero que me entiendan es este tema, porque miren, jóvenes, yo los estoy estacionando en la práctica y a veces me meto yo, perdón que me meta yo en cosas que quizás no me han llamado, pero considero que les van a servir a ustedes en su práctica notarial y en su práctica también como abogados. Les estoy enseñando directamente la práctica, cosas que van a ver y que les pueden pasar y que les van a servir. Entonces tienen que tomarlas en cuenta. Kimberly, por favor. Lick, o podríamos solicitar una consulta electrónica para verlo la dirección. No, es que eso vea, una lo tienen en el testimonio que les tiene que presentar el cliente, pero otra quizás no consulta, sino certificación completa de la finca. ¿Sí? De historial completo. Sí, lo que manda es la primera inscripción de dominio. Porque ahí van a ver. Ahora bien, el tema de anotaciones, limitaciones o gravámenes, eso lo van a ver dentro de todo el historial. Oye. Importante, y ojo, yo cobro, por ejemplo, y les doy mi punto de vista, yo cobro por un estudio registral y catastral. ¿Por qué motivo? Porque inclusive hago un análisis de la cadena de traslados de dominio. Les voy a explicar por qué motivo. Una persona que compra una propiedad desconoce si alguna de las personas que aparecía anteriormente como propietario le compró a alguien que de pronto ya está fallecido. ¿Por qué motivo? Porque el registro de la propiedad no verifica si el vendedor está vivo o ha fallecido. ¿Por qué no lo hace? Anteriormente se planteó. Y si hay alguien acá del registro, algún colega escuchando, no me dejará mentir, se planteó que los operadores antes de escribir pudieran ver en RENAP, corroborar en línea si ambas personas o los otorgantes estaban vivos o alguno de ellos había fallecido. Y el problema que plantearon era que iba a ser mucha carga de trabajo para ellos y que el notario tenía fe pública y que ellos no podían violentar eso y que aparte si lo implementaban, entonces que ellos iban a parar el trabajo. Y ya no se hizo. Pero eso sí es muy importante. Como no lo hace el registro de la propiedad antes, como sugerencia, para que el comprador, pues por lo menos tenga respaldo, verifiquen. Porque yo les digo, yo ya me he encontrado con casos donde uno de los vendedores estaba fallecido al momento de hacer, de firmar el contrato, suscribir el contrato traslativo de dominio. Y cuando le dije a estos mis clientes que fueran mejor a verificar porque ese bien inmueble podía tener problemas, se encontraron con un vecino, le dijo, mire, sí, eso ha tenido problemas, ya ha venido la policía, incluso uno estuvo en problemas judiciales. ¿Y qué era lo que quería el vendedor? Estafar a esas personas. Entonces, ojo con eso. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Es como que les quisieran vender un carro que estuviera dañado. A veces el vendedor solo quiere tener dinero y ya es prenderse de eso y cargarle esa responsabilidad a la persona que compra. Quizás a él lo engañaron también, pero ojo, eso puede ser un problema. Licenciado, también Sí, se puede dar que le hacen doble finca, ¿verdad? ¿Cómo así? Venden un terreno a una persona y vuelven a vender el mismo terreno a otra persona y como que tuviera doble suelo. Y entonces a veces hay dos personas con escritura, pero no tienen el número de lote, por ejemplo. Y la Sí, otra mire, sí.
Y las colindancias están a veces similares. Sí, eso sucede debido a, hay dos problemas que pueden pasar ahí. Derechos posesorios, una persona tenga derechos posesorios y la otra tenga sus derechos registrados. Y alguien dirá, a mí me han enseñado en la universidad, y perdón que sea claro con ustedes en ese sentido, me han enseñado en la universidad que el que tiene la escritura, obviamente tiene registrados sus derechos, ese es el que tiene derecho sobre la propiedad, y el que tiene derecho de posesión, no. Pero en la práctica se toma como, o el juez previo a calificar dice, es que me está presentando el testimonio de la escritura donde tiene la declaración de sus derechos posesorios, y el otro me está presentando el testimonio de la escritura, obviamente registrada en el registro de la propiedad, valga la redundancia, operada en el registro de la propiedad, y los toma como dos títulos. ¿Qué es lo que se hace para resolver ese conflicto? Se acude al registro de información catastral para que haga un levantamiento no solo del área, el bien, las medidas del bien, sino de la ubicación del bien, y que diga a quién le corresponde ese derecho, si a la finca que está registrada o a la otra persona. Gracias. Y ahí hay muchos conflictos y hay muchos problemas porque a veces los jueces no protegen el derecho de propiedad. A pesar de que el registro de información catastral está diciendo pertenece a esto, pertenece a la finca tal y tal, muchos jueces, desconozco, pueden haber otras intenciones, yo no señalo a nadie en particular, pero no protegen el derecho de propiedad, se los aseguro. Y hay muchos colegas también a veces que no protegen o no defienden ese derecho de propiedad en un juicio. Y se termina el propietario perdiendo su propiedad, o mejor dicho, atrasando el cumplimiento de ese derecho de propiedad, y lo sacan inclusive de sus casas por ese problema. Acá obviamente hay estrategias y hay otras cosas que ustedes deben de manejar. Yo no me voy a meter tanto ese terreno porque me voy a meter a otra área del derecho que yo infiero que ya se las enseñaron a ustedes y que ustedes ya son expertos en eso. Pero les traslado esto para que ustedes por lo menos de una forma muy somera puedan entenderlo y tengan cuidado con eso en la práctica, ¿sí? Sobre todo si llegan a sus clientes y les piden asesoría, denles buena asesoría. Estamos acá, ¿verdad? Ok, la ubicación del bien. Si no consignan la dirección de la ubicación del bien, realmente no se los van a suspender porque eso está la dirección está en el registro de la propiedad, en la primera inscripción de dominio. Si le ponen la actual, se los van a suspender porque no va a concordar con la dirección que aparece en la primera inscripción de dominio. Por eso es que muchos no lo consignan, porque si no se lo suspenden por eso. Y ahora bien, la forma en que acredita el derecho de propiedad. Por testimonio, el testimonio posteriormente lo tiene que razonar el notario de que ese bien inmueble ya se vendió, o bien por una certificación completa de la finca. Ya, para poder respaldar ese derecho de propiedad. Me voy a pasar hasta acá. Voy a quitar esto y me voy a trasladar hasta acá. El saneamiento. Artículo 30 del Código Notariado. ¿Quién lo lee, por favor? Artículo 30. En todo acto o contrato del otorgante que obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les advertirá las responsabilidades que debe incurrir si así no lo hicieren. Ok, vean con esto. El artículo 30 manda el saneamiento para todos los contratos. Para todos los contratos sin excepción. Pero el Código Civil ya regula el saneamiento y todos los aspectos, y no solo un artículo, sino de qué forma inclusive se debe dar el cumplimiento cuando hay limitaciones, hay anotaciones o hay gravámenes sobre el bien y no se ha declarado, ¿sí?
Entonces, y hay una regulación específica para eso. Y también el mismo Código Civil, pues lo que hace es delimitar, no dice todos los actos y contratos, sino establece normalmente el saneamiento para los contratos traslativos de dominio. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? ¿De qué forma se derogan las leyes? Acá hay una de las formas. ¿Por qué una nueva ley? Pues ya regula, con posterioridad, ya regula lo concerniente a ese aspecto, a ese tema. En este caso, el saneamiento regulado en el artículo 30 de 1947 del Código Notariado, posteriormente fue regulado por el Código Civil en 1964, entonces ya se encuentra derogado, exactamente, 1543 en adelante. Entonces ya se encuentra derogado. Pero en la práctica, si ustedes no lo consignan, le suspenden el instrumento. ¿Qué problemas conlleva eso? Yo les diría efectos legales de cuáles serían estos problemas con consignar esto para todos los actos y contratos. Que uno de los criterios en el registro de la propiedad deviene el caso que, por ejemplo, una unificación de bienes inmuebles para sí mismo obliguen a que el otorgante consigne la cláusula de saneamiento. Y la cláusula de saneamiento no es más que el hecho de tratar de obligar a la otra persona que si hubiera algo que le afecte a la persona que está adquiriendo el bien, pues tenga que responder. Pero en este caso, imaginemos el caso de una unificación del bien inmueble. Yo compré 3 terrenos, estaban diferentes dueños. Ahora quiero unificarlos y que sean un solo bien. La cláusula de saneamiento, ¿cómo va a ser redactada si al final esos bienes ya son míos? Manifiesta el compareciente que sobre bien inmueble que por este acto se unifica, no pesan anotaciones, limitaciones ni gravamos que puedan afectar los derechos de mí mismo. Así sería. ¿Ven cómo es ilógico eso? Por eso es que les digo. Pero ¿por qué es que lo piden que se plasme? Porque el artículo 30 establece que debe ser para todos los actos y contratos. Y entonces esos criterios realmente conllevan a actuaciones que no precisamente son tan razonables, porque ya se encuentra derogado ese artículo y porque pues basándose en lo que el mismo Código Civil ha considerado, está para los actos traslativos de dominio, ¿sí? Entonces para que lo tomen en cuenta, pero bueno, en la práctica si no lo hacen se lo suspenden y eso es lo que quiero que al final ustedes puedan considerar. El precio de la venta. Aquí no me voy a tener tanto porque es cuánto se vende el bien inmueble y la forma en que se paga. Pero acá sí, en la anotación preventiva. Y acá vamos a la duda que tenían antes. ¿Por qué solicitar la anotación preventiva? ¿Qué sucede si les presentan, no el testimonio de la escritura, sino les presentan una certificación completa a la finca para acreditar el derecho a propiedad? Y el notario es uno de los que a los 15 días o el mes siguiente lleva el testimonio al registro de la propiedad para ser operado. ¿Qué pasa si el vendedor al día siguiente o a los 2 días va con otro notario y vuelve a vender el bien? Ese bien que ya había vendido se lo vende a alguien más, aprovechando que en el registro de propiedad no ha sido presentado ni está operada la compraventa. Recuérdense que ahí no se configura el principio de publicidad registral porque no ha sido operado en el registro. Y para ese derecho erga omnes oponible frente a terceros, tiene que haberse dado la publicidad registral. Entonces, ¿puede venderlo? Sí, puede ir con otro notario y el notario desconociendo eso puede hacer el contrato de compraventa. Y si es de aquellos notarios que es pilas en el área, pues se va a ir y al día siguiente o en ese momento va a enviar el testimonio, paga los impuestos, envía el testimonio con suplicado al registro de la propiedad y ya entra. ¿Qué pasa con el primer comprador cuando su testimonio intenta ser operado? Ya hay otra persona que tiene el dominio y entonces su testimonio va a ser suspendido porque el señor tal y tal, es decir, el vendedor, no tiene derecho sobre esa finca. Por ese motivo se lo van a suspender. ¿Qué podemos hacer para evitar eso y que el vendedor no nos vaya a sorprender? Solicitarle acá al registrador que si hubieren, o sea, que si le suspenden el instrumento por algún requisito subsanable, que se pueda subsanar por medio de una ampliación o modificación, se le den espacio de 30 días de conformidad con la ley para que el notario pueda presentar la escritura de ampliación, se pueda subsanar eso
y ya se opere el testimonio de la escritura pública de compraventa. Por ese sencillo motivo es. Para que no vayan a sorprender al comprador y que después el vendedor vaya con otro notario y se opere primero la otra compraventa y entre en juego aquel término de tercero registral. ¿Sí? Para eso es. Luego pueden haber obligaciones accesorias, pues esto no es tan necesario, pero en la práctica algunos convienen hacerlo, que es, si en dado caso, pues pedirle a la persona que dentro del instrumento se obligue, que si es necesario, pues que después concurra a firmar una escritura de ampliación, aclaración o modificación, pues deba hacerlo para ahí que ya no le tenga que cobrar nada al comprador por hacer esa diligencia. ¿Por qué? Porque en la práctica a veces dicen, mire, yo no llego porque yo ya firmé. El notario no lo pudo hacer, yo ya firmé, ya no quieren hacerlo. Pero eso se entiende que deberían hacerlo. Y alguien me dirá, licenciado, pero eso no puede ser por mí ante mí, porque hay algunas escrituras donde se afecta el fondo. Y si se afecta el fondo ya no puede ser por mí ante mí, sino tiene que ser ante mí, es decir, tienen que comparecer otra vez los otorgantes a firmar. ¿Ya? Bueno, no voy a tocar el tema ahorita, para la aceptación, y no voy a tocar el tema de las, bueno, ahorita de las condiciones. Quizás eso lo tomo en otro por la hora, pero eso es un tema grande que quizás con ustedes lo voy a ver hasta derecho notarial 4, porque ahí sí vamos a ver de forma específica cada uno de los puntos. Solo era mi intención que ustedes supieran por qué. Quizás lo de las condiciones, tanto la resolutoria como la otra, pues en una tienen que tomar ustedes en cuenta que cumplida la condición se obtiene el derecho. ¿Sí? Después, realizado el hecho, se pierde el derecho. Por ejemplo, una condición de no ingerir bebidas alcohólicas en el lugar, no sembrar, por ejemplo, marihuana, otro tipo de siembras ilegales. Cumplido ese hecho, se pierde el derecho que se tiene sobre algo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta, pero como le digo, acá vamos a perder tiempo en eso y eso lo van a ver conmigo en Derecho Notarial 4 para que aprendan a redactar bien, como tiene que ser. Bueno, lo demás ya lo manejan ustedes, es solo un pincelazos, porque ya lo hemos visto. Y después vamos a entrar a los últimos documentos que nos hacen falta de jurisdicción voluntaria y de último empezamos a estudiar ya de forma específica cada asunto para terminar este semestre bien y la práctica que nos va a ayudar con el trabajo que ustedes van a realizar. ¿Dudas hasta acá? Y si no, pues damos por finalizada esta clase, a no ser que alguien tenga algo diferente. Ustedes me dicen. No, licenciado, gracias. Ok, Luis David, por acá. Feliz noche, Lic. Luis David tiene levantada la mano. Sí, licenciado, sobre solo una consulta respecto el por qué se consigna únicamente el delito de perjurio cuando indica, me expresa tal persona bajo percibimiento de las penas relativas al delito de perjurio y no se especifica el delito de falso testimonio. Sí, comprendiendo la diferencia entre uno y otro. Ustedes son los expertos en derecho penal, pero se lo voy a explicar. Mira pues, ¿dónde, en esta escritura, dónde vio delito de perjurio? No logré ver, pero he visto en otras escrituras donde indica, donde se toma el testimonio de la persona que está brindando los datos de identificación personal o bien datos relacionados a eso. Normalmente son en las declaraciones juradas, normalmente, las actas de declaración jurada. Algunos colegas lo hacen en otras actas también y algo otros vienen y se atreven a hacerlo en las escrituras públicas. ¿Por qué no se consigna falso testimonio? Delito de perjurio, ¿a quién pretende beneficiar el delito de perjurio? El delito de perjurio trata de, vamos a ver, perjudica a la persona propia. Y el delito de falso testimonio trata de perjudicar a No fue esa mi pregunta. No fue esa mi pregunta. Por eso, si me dicen que el gato es negro, tenga los 3 pelos en la mano, porque si no me están variando. El delito de perjurio sencillamente se miente para beneficiarse a uno mismo.
El delito de falso testimonio se miente para beneficiar a alguien más. Normalmente son los testigos en un proceso, en una audiencia, en el Ministerio Público. Están declarando algo que no es cierto para beneficiar a un tercero. El delito de perjurio es para beneficiarse a uno mismo. Por eso es que no se consigna falso testimonio, porque normalmente el falso testimonio es para testigos. La pregunta es, en el instrumento, ¿dónde están los testigos? Ahí ¿dónde están los testigos declarando? No hay testigos. Por eso es que no, perjurio sí puede haber, pero falso testimonio no. Por eso es que solo se consigna el delito de perjurio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos, gracias. Vale, por eso, no les tendría que enseñar penal, pero si no me voy a extender a otras áreas y, mire, ya son las 9:05, y yo por mí podemos terminar a las 10 de la noche hoy, pero creo que ya están cansados, ya algunos están sudando y pues es otro tema. Bueno, terminamos el día de hoy, vayan estudiando el trabajo, yo voy a, ya con los grupos que se tienen, solo les voy a pedir que me hagan los cuadros, los remitan por el chat para que Mercedes me traslade a mí los cuadros y yo ya les traslado el segundo tema. Bueno, qué tipo de proceso les va a tocar, proceso desorio, y el segundo asunto de jurisdicción voluntaria, y ya lo demás ya convienen ustedes para que se pongan a trabajar. Bueno, les deseo feliz noche a todos, que descansen, nos vemos en una próxima. Gracias, Lix. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Va a dar cena, Lix. Eso está bueno, ustedes me dicen a dónde.